Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Diálogos bajo la Cúpula. Nos escuchas por la radio web de la Asamblea Nacional. Somos Asamblea Radio. Nos puedes escuchar, nos puedes contactar por Seno, FM Radio. Somos Asamblea Radio. Este programa es posible gracias a la directiva de la Asamblea Nacional de nuestro Poder Legislativo, su presidente Jorge Rodríguez, su primer vicepresidente Pedro Infante, su segunda vicepresidenta América Pérez. Además, tenemos que darle las gracias al director general de Participación Ciudadana, el camarada José Perales, y a la Dirección de Comunicación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Bueno, este programa es nuestro segundo programa. La semana pasada tuvimos un programa bien interesante que hablamos sobre el voto. Tuvimos unos invitados donde reflexionamos sobre el ejercicio democrático del voto en la historia venezolana contemporánea. Fue unas reflexiones bien interesantes que están abriendo el camino o nos preparan para el 28 de julio, cuando tengamos que cumplir con nuestro deber y nuestro derecho ciudadano de participar en las próximas elecciones presidenciales del mes que viene, finales, el 28 de julio. El día de hoy vamos a tener un programa bien interesante. Vamos a hablar de varios temas. Primero, tenemos unos invitados bien interesantes. Vamos a hablar sobre el próximo Congreso de Historia que se va a desarrollar la semana que viene en el estado Miranda. Y tendremos unos invitados para hablar al respecto. Tendremos también en el siguiente segmento al politólogo Juan Iván Reyes y a la directora del Archivo General de la Nación, la licenciada Rosario Soto, para hablar un poco de unas actividades que se van a realizar el día de hoy, sobre los archivos en Venezuela, la vigencia de los archivos en Venezuela. Hablaremos con Rosario para después irnos a la actividad. Y con Juan Ibal, quien es el director de Información Legislativa de la Asamblea Nacional, quien nos va a hablar un poco del funcionamiento y la razón de ser de la Oficina General de Investigación, sus direcciones de línea, ¿verdad? Que es donde nosotros estamos en este espacio acá y desde donde nosotros transmitimos y trabajamos en este espacio del Poder Legislativo, que es la Oficina General de Investigación y Desarrollo Legislativo. Entonces, bueno, y por otro lado, vamos a comenzar el día de hoy hablando un poco de qué se estará conmemorando esta semana, las efemérides semanales, ¿no? Arranquemos hablando que el 10 de junio se conmemoró, en el año 1786 nació en Villaleiva, Colombia, el héroe de la independencia Antonio Ricaurte, ¿verdad? Quien participó en la guerra de independencia, y estuvo en la batalla de Carabobo primera. Bueno, fue un héroe nacido en la Nueva Granada y que ahorita que estamos viendo que el Estado venezolano está asumiendo la responsabilidad de trasladar los restos de nuestros héroes de la patria al Panteón Nacional. Bueno, Ricaurte es uno de los que seguramente merece ser tomado en cuenta para ser trasladado al Panteón Nacional. El 11 de junio, tal día como hoy, pero del año 1928, nació en Barquisimeto el escritor y dramaturgo venezolano Salvador Garmendia, ¿verdad? También se celebra el día de hoy, el Día Mundial del Cáncer de Próstata, ¿verdad? Que es una patología que afecta a más de 1,2 millones de personas en el mundo, y se creó esta efeméride con la intención de sensibilizar y concientizar sobre la población masculina en este tema, ¿no? De diagnóstico precoz del cáncer de próstata y la aplicación de tratamientos respectivos. Entonces, hoy ya sabemos que se conmemora el día del cáncer de próstata, ¿no? Tal día como hoy, pero en el año 2001, el presidente Hugo Chávez creó oficialmente los círculos bolivarianos, ¿no? Debemos recordar esa experiencia política de comienzos de la revolución. Los círculos bolivarianos sirvieron como vanguardia para la discusión política en las primeras etapas de la revolución y tuvieron un papel muy importante. Recuerdo cuando estábamos en la Universidad Central, en la Escuela de Historia, teníamos nuestro círculo bolivariano, Brito Figueroa, ¿no? Y ahí discutíamos sobre Bolívar y sobre la historia venezolana, ¿no? Eh, un 12 de junio, mañana, pero de 1812, la coronela Dionisia Santos Moreno
conocida como la Inmortal de Trujillo, llama a las mujeres trujillanas a participar en la guerra de independencia, ¿no? Hablando un poco de la participación de las mujeres en la guerra de independencia de Venezuela. Bueno, rescatar a la mujer venezolana y en su lucha permanente, siempre, ¿no? La mujer venezolana es una mujer combativa, ¿no? Un 12 de junio, pero del año de 1917, fallece la pianista Teresa Carreño, ¿no? Pianista venezolana muy importante. No fue la única pianista o pianista venezolano destacada internacionalmente en ese tiempo. Ahorita no recuerdo el nombre, pero al mismo tiempo que estaba Teresa Carreño, había un pianista venezolano que fue muy importante también a principios del siglo XX y que junto con Teresa Carreño pusieron el nombre venezolano y nuestra talento musical muy en alto en Europa, ¿no? También, pero en 1950, pero un 12 de junio, nació en San Cristóbal el líder político Darío Vivas, ¿no? Mañana conmemoraremos un cumpleaños más del camarada Darío Vivas. Y en el año 62 se creó el 12 de junio el Parque Nacional Canaima. Mañana conmemoraremos un año más del Parque Nacional Canaima. En el año 2002, un día como el 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil también se conmemora. Entonces se celebra con el objetivo de denunciar la explotación infantil a nivel mundial y donde se obliga a los niños a trabajar, ¿no? Una tara histórica que debemos combatir a nivel global, la humanidad. En el año 2005, se creó la misión Barriadentro 2, hace ya 17 años se creó la misión y que fue muy importante la misión Barriadentro porque fue el instrumento de la revolución bolivariana para garantizar, para democratizar el acceso a la salud de todos los venezolanos. Bueno, esto fueron más o menos algunas conmemoraciones que vamos a conmemorar en estos días de esta semana. Pero vamos al primer corte musical y vamos a escuchar esta canción bien chévere, temazo, de la Sirena de Cumaná, ¿verdad? Un tema que yo siempre digo que si yo fuese músico actualmente la versionaría, porque la letra y el tema es un temazo. De María Rodríguez, La Borracha. Ya venimos. Bueno, continuamos. Y en este segundo segmento tenemos aquí de invitado muy especial a nuestro querido amigo y colega Antonio Bracho, quien es vocero nacional de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, ¿verdad? ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, buenos días, gracias a Cristian y a su programa en Asamblea Radio por esta invitación a una semana de lo que va a ser el acontecimiento de nuestro 17º Congreso, Cuarto Internacional de Historia, que estaremos realizando en el estado Miranda. Ok. Bueno, me interesa mucho sobre ese tema, ¿no? Vamos a estar la semana que viene totalmente activados, los historiadores, los que estamos trabajando el tema de la memoria venezolana. Estaremos, bueno, la semana que viene a partir del 19 participando activamente en el Congreso de Historia. ¿Quién organiza ese congreso, Antonio? Bueno, el Congreso Nacional de Historia de los últimos años ha estado organizado por la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Archivo General de la Nación, el Centro de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Simón Bolívar, que han participado en la organización de los últimos congresos. Fíjate, el Congreso de La Guaira, donde hubo una gran participación, bueno, pero se desbordó. Ese congreso se desbordó, pero se va a desbordar más. Se va a desbordar más por la cantidad de participantes que tenemos. ¿Cuántos participantes hay hasta ahora inscritos? Estamos hablando de 1000 ponencias. Okay. Ya eso es demasiado. Sí. Sin incluir los que vienen a participar. Los que van a participar a escuchar las ponencias. Por supuesto, se abre el Congreso, va a haber un espacio para que no venía existiendo los otros congresos, que es vamos a tener la participación del Poder Popular. Ok.
Fíjate que Va a estar abierto a la gente para que vaya al va a Congreso. estar abierto para que participe, van a haber mesas especiales, son 3 días de participación donde el pueblo cuenta su historia. Ok. Y yo creo que ahí va a haber una participación de todo ese conglomerado de cronistas que se han formado en los distintos estados en el país que han participado en los diplomados de cronistas comunales y los que se han formado en los diplomados de vida y obra de Bolívar que ha organizado el Centro de Estudios Simón Bolívar. Excelente, me parece una excelente iniciativa que, bueno, se vincula al poder popular y sobre todo por eso, porque como los consejos comunales tienen su cronista, entonces me parece bien chévere que participen. ¿Y cuál es el objetivo del Congreso? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea? ¿Para qué sirve un Congreso de Historia al día de hoy a los venezolanos? Bueno, sobre todo, fíjate, nosotros, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, conjuntamente con todas estas instituciones, la propuesta de avanzar a lo que es la construcción de una nueva historiografía que tenga la historia insurgente, y ya hasta el presidente lo dice, el movimiento insurgente está en todo el país, ya no habla de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, habla de un movimiento insurgente en todo el país. Yo creo que uno de los grandes objetivos de todos estos congresos nos ha llevado a que casi en todos los estados del país ya estamos organizando congresos regionales de historia. Excelente. Para llegar a este 17º congreso, hemos tenido unos excelentes congresos regionales de historia. Mérida, Apure, Aragua, el estado Sucre. Eso indica que hay un gran movimiento de historia en todo el país. Y bueno, por supuesto el avance que se ha dado con los diplomados, el diplomado Vida y Obra de Bolívar ha dado un empuje total a lo que ha sido los estudios históricos de nuestra gente. Ok, y dime una cosita que me pareció bien interesante sobre eso. Porque tenemos muchas personas conectadas fuera de Venezuela y quieren saber un poco qué es la historia insurgente. Explícanos un poquito en qué se diferencia la historia insurgente. ¿Es otra forma de contar la historia? ¿Qué es la historia insurgente? Mira, la historia insurgente, nosotros estamos acostumbrados, yo en estos días revisaba y gente que está pendiente de los trabajos y sobre todo de este congreso, un grupo de compañeros que organizan un congreso regional en Argentina, y entonces ellos decían, qué maravilla que hablemos de historia insurgente, porque la historia insurgente es la historia que tú puedes contar en tu barrio, que no la contabas antes. Cuando nosotros hablamos aquí en Venezuela y que vemos que tres profesores, yo diría que 3 mártires que salieron a la calle a sacar los estudios históricos de la universidad y de la academia. Te doy un ejemplo. El profesor Aristide Medina Rubio, el profesor Carlos Viso, Carlos Viso Carpintero del estado Sucre, Carúpano, y el profesor Pedro Enrique Calzadilla Álvarez, que se dedicaron a sacar esos estudios históricos e ir hacia las comunidades. Es la historia contada por la gente. Es la historia contada por la gente. Entonces, una historia de abajo hacia arriba. Pues. De abajo hacia arriba, donde tú ves que habían la visibilización de una historia que no la ves, no la sentías en la historiografía. En los libros. Pero nosotros tenemos aquí, y tenemos que decirlo, y la Red de Historia lo ha rescatado, que el gran insurgente de esta historia fue nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, eso es importante destacarlo, porque si bien alguien que trabajó muchísimo el tema histórico y el rescate de la memoria nacional fue el presidente Chávez, y como decimos los historiadores hoy en día, ¿no? el que sacó a Chávez de las estatuas y lo volvió de carne y hueso, ¿no? Otra cosa, chicos, yo quiero saber cuáles serán las sedes de este Congreso Nacional de Historia. ¿Dónde se va a realizar? Bueno, como te dije, en el estado Miranda. ¿Pero cuáles van a ser las sedes donde podemos ir? Estamos ubicando la Fundación CELAR, en el CELAR, el Centro Latinoamericano Rómulo Gallego, que está ahí en Altamira, pero ahí mismo cerca de la Fundación CELAR queda la Universidad La UNESCA.
Y al frente de la UNESCO está un espacio que es De PDVSA, de la PDVSA, estancia. la estancia. Entonces tenemos, esos tres espacios están Ok. muy cercanos. Entonces va a girar en torno a lo que es el estado Miranda, pero en la zona diríamos, de Chacao, De Chacao. de Chacao, y va a estar muy cercana, pues. ¿Cuántas mesas van a haber? ¿Van a haber mesas? ¿Cómo está ahí 15 mesas hasta los momentos 15 mesas, Ajá. más las mesas que van a estar, que hablamos Del Poder Popular. del Poder Popular. ¿Qué Son temas se van a 3 tocar en días. esas mesas, Antonio? Bueno, la enseñanza de la historia, la memoria, ¿cómo te diría? Bueno, La historia de la memoria, de la insurgencia. bueno, muchos temas, pues. Va a haber una variedad de temas. Ajá, ok. ¿Habrá países invitados a este evento? Tenemos una cantidad de países invitados. Yo diría que este congreso nos va a ayudar bastante a fortalecer, a dar ese cuarto congreso Ajá, internacional, ok. que es el cuarto congreso Ajá. internacional. Tendremos invitados de Colombia, Cuba, España, del Perú, de Panamá, de Chile, Toda América Francia, Latina. Argentina. Yo creo que va a haber una variedad de ponentes que trabajan nuestra historia. Sabemos que eso va a dar una fuerza con nuestros ponentes nacionales, nuestros grandes historiadores nacionales, premios nacionales de historia, que van a participar en esas mesas que se van a realizar todas las tardes, desde el 19 que arranca el Congreso hasta el 23 de junio. Y mira, y dile algo, ¿podremos esperar ahí la presencia del presidente? Bueno, en todos los congresos siempre nos ha acompañado, sobre bien, todo, bueno. nosotros aspiramos que esté el presidente. De todas maneras, ya nosotros sabemos que vamos a tener la compañía Ajá. de la ministra de Educación Universitaria, Yelice Santaella. Sandra Olita, Sandra Olita. la ministra de Educación, Yelice Santaella, va a estar el ministro de la Cultura, Ernesto gobernador. Villegas, va a estar la vicepresidenta del área social, Gabriela Jiménez, ¿Y Héctor Rodríguez? y Héctor Rodríguez, bueno. que es el gobernador de Miranda y es uno de los Es el anfitrión. el anfitrión de este congreso. Ok, aquí. Bueno, mira, excelente, excelente. Entonces estaremos ahí la semana que viene participando en ese congreso. La invitación es al Poder Popular, a los intelectuales, a los investigadores en el área de la historia, de la memoria, a participar. Y tengo entendido que ya las inscripciones fueron durante todo el año y el año pasado ya no nos podemos inscribir para llevar ponencias, ¿no? Pero sí podemos participar. Sí pueden participar, porque fíjate, todo el tiempo que se dio para que la gente se inscribiera, y ya estamos hablando de 1000, por eso. no solamente de 1000 ponencias, estamos hablando de más de 1200, 1300. Bueno, excelente, se ve que va a ser un congreso por todo lo alto. Lo alto, y una cosa que quería hacer notar, que es que nosotros aquí, con el trabajo que se viene haciendo en las regiones, hemos logrado que la participación de casi todos los estados sea bastante grande, bastante numerosa, que eso es importante, fortalece lo que van a ser los próximos congresos de historia. Bueno, Antonio, te agradezco mucho tu presencia, que nos hables un poco de este congreso, que nos está entusiasmando muchísimo para participar. Y bueno, y vamos a ir a un segundo corte musical, y para este corte nos vamos con la agrupación también de Oriente, Tomate Frito, y su tema Multicolor. Ya venimos. Bueno, volvemos otra vez con la radio web de la Asamblea de Somos Asamblea Radio, con su programa Diálogos Bajo la Cúpula. Bueno, en esta tercera parte, en este tercer segmento, vamos a hablar con Juaníbal Reyes, perdón, primero las damas, vamos a hablar con la licenciada Rosario Soto, quien es la directora del Archivo General de la Nación, y con Juaníbal Reyes, politólogo Juaníbal Reyes, el camarada Juaníbal Reyes, quien es el director de Información Legislativa de la Asamblea Nacional.
En esta oportunidad quisiera hablar con ellos porque el día de hoy, más tarde, vamos a realizar una actividad que se va a llamar la vigencia de los archivos hoy, que va a celebrarse, se va a dar esa actividad en el Archivo General y vamos a hablar sobre la importancia de el archivo en la república, en una república. ¿Cuál es la importancia de un archivo, verdad? Y hablaremos un poco sobre también la importancia que tiene que ver el resguardo y las maneras adecuadas, las formas adecuadas de cómo resguardar. ¿Cuál es la importancia, cuál es el porqué de que toda nación necesita tener un archivo, unos repositorios de su memoria? Entonces, bueno, Rosario, gusto que estés aquí con nosotros. Yo quería preguntarte, primero que nada, de qué la actividad de mañana, sobre los archivos, de hoy, la actividad de hoy sobre los archivos. Háblame un poco de esa actividad que vamos a hacer. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Bueno, el Archivo General de la Nación se ha propuesto realizar este primer foro en el marco de lo que es el Día Internacional de los Archivos, que fue el pasado 9 de junio. Y quisimos iniciar con lo que tiene que ver con los archivos históricos, entendiendo, intentando difundir y visibilizar la vigencia y la importancia que tiene en el presente y para nuestra vida cotidiana, para el ciudadano. Vamos a tener un conjunto de invitados, de cuales te tenemos aquí, por supuesto, y de aquí nos vamos corriendo para allá. Y de diferentes instituciones. Vamos a tener un representante de la Oficina del Cronista de Caracas, estás tú por parte de la Asamblea Nacional, está un representante del Archivo Histórico de la Cancillería, la directora del Archivo Histórico de la Cancillería, la historiadora Ileana Gómez, va a estar la directora del Archivo General del SAREN, Roslian Moros. También nos va a acompañar la profesora Adeli Jiménez del Archivo Histórico del INEA. Diferentes archivos históricos de la ciudad de Caracas que representan diferentes fondos documentales, diferentes tiempos, pero que todos tienen una utilidad fundamental para nuestro presente. Entonces la idea es entender, transmitir que los archivos históricos no están en el pasado, no son tampoco archivos muertos como en algunos casos. No son papeles inservibles. No, tienen una gran vigencia para nuestro presente. Un caso importantísimo, la trascendencia que han tenido los documentos del Archivo Histórico de la Cancillería para el armado de los expedientes de la defensa de nuestro Guyana Esequiba, ¿no? Exacto. La cotidianidad en el uso de todo lo que son los archivos del SAREN, todo lo que son los registros, nacimientos, defunciones, matrimonios, para poder armar nuestras genealogías, para poder tener acceso a derechos, ¿no? También tenemos el caso del archivo de los cronistas, del archivo de la Oficina del Cronista, donde reposan gran parte de los documentos que tienen que ver con Caracas, con la distribución de la tierra, con hasta catastros se encuentran allí. Entonces hay una gran información que sigue teniendo mucha pertinencia, que sigue siendo utilizada, y la idea es que pongamos en perspectiva del presente los archivos históricos y también podamos difundir todo aquello que se está haciendo en el presente por los archivos históricos. Ciertamente la guerra económica, la intensa guerra económica y el proceso de pandemia detuvieron un proceso de avance que con la revolución bolivariana se venía desarrollando con mucha fuerza para saldar esa deuda histórica con los archivos históricos, pero ahora en este nuevo reimpulso que está dando el presidente, bueno, entonces también la idea es poder mostrar todo ese esfuerzo que archivistas, historiadores, archivólogos, bibliotecólogos vienen haciendo por los fondos documentales históricos del país, comenzando por Caracas, pero con miras a que de aquí se proyecte un encuentro nacional de archivos históricos. Dime algo, Rosario, que yo como venezolano, ¿qué documentos interesantes para la historia puedo encontrar en el Archivo General de la Nación, por ejemplo?
Bueno, fíjate que en el Archivo General de la Nación, además de conservar los documentos más antiguos, porque el Archivo General de la Nación es el fondo con la documentación más antigua de todo el país. Tenemos documentos a partir de 1535, por lo tanto podemos estudiar todo el periodo colonial, todo el periodo de independencia y parte del periodo de la República. Además de que tenemos el privilegio de resguardar, de custodiar el archivo del Libertador Simón Bolívar y Colombella, el archivo de Francisco de Miranda. Pero en toda esa documentación que está allí, hay documentación que nos vincula mucho, por lo menos. En este caso tenemos muchos usuarios en este momento que van por el tema de inmigración. Porque para poder optar a los pasaportes europeos les están pidiendo armar como una especie de genealogía y todos esos documentos que permiten verificar que esas personas estaban aquí o que llegaron a Venezuela se encuentran por lo menos en las colecciones del Ministerio de Fomento que están resguardadas en el Archivo General de la Nación. O para armar las cadenas titulativas de tenencia de la tierra, que esto es un proceso que se abrió desde el impulso de la nueva ley de tierras del comandante Chávez. A partir de ese momento ha habido de manera sostenida un interés por sincerar la tenencia de la tierra y muchas personas han venido a poder armar sus cadenas titulativas. Y ahí juega un papel importante los archivos, ¿no? Que resguardan esta. Correcto. El archivo general, el espacio idóneo para guardar los documentos de la memoria venezolana. Ahora, y los archivos modernos actualmente, Juan Aníbal, quería preguntar, la Asamblea Nacional tiene un repositorio documental importante, más moderno y más actualizado. ¿Para qué sirve, por ejemplo, la Oficina General de Investigación? ¿De qué se encarga esta oficina y qué tiene que ver con el tema del resguardo documental del Poder Legislativo? En principio, gracias por invitarme al diálogo de, digamos, intercambio de saber, de experiencia, y ya refiriéndome a la pregunta específica, quisiera anexarlo con el papel importante que tiene la Asamblea en cuanto a lo que ha dicho la directora del Archivo General de la República. Allí nosotros recién hemos promulgado una ley que se llama Ley de Archivos Nacionales. Llegó en el 2022, en 22 de junio, 2022. Precisamente para hacer justicia y hacer la convocatoria de manera institucional y formal al resguardo y custodia de nuestra memoria, no es del pasado, porque la historia básicamente se entiende como un presente y los pasos a seguir en un futuro. Es decir, la historia no es esa cosa que se queda plasmado hasta como recién, digamos, en la historia venezolana no es entendido. Pasa a una instancia y la vemos como algo lejano. Resulta que no, que la consulta permanente, que la revisión de nuestra memoria, de nuestros hechos, es un trabajo de cada ciudadano, de cada venezolano y cada institución de la República. Entonces la Asamblea ha hecho como justicia allí, básicamente con la promulgación de la ley, y que se anexa a una programación política que viene siendo un plan nacional, de archivo nacional, un sistema que se inmersa en un sistema y quizás no, está inmerso toda esta programación que se tiene en la conmemoración y el festejo de lo que somos. La Asamblea Nacional ha participado directamente. Ahora, de la Oficina de Investigación Legislativa, como muy bien señalado, reposan los archivos históricos del Poder Legislativo. Allí hay una cantidad de archivos ciertamente históricos, de una importancia mayúscula, porque bueno, es la Constitución Política Legislativa de la República. Allí tenemos el archivo histórico que reposa un compañero y una cantidad de profesionales que resguardan documentos, leyes, diarios de debate, es decir, el acervo del diálogo, la discusión que se ha vinculado con este poder legislativo, ¿no? Entonces, la importancia es igual de mayúscula, la importancia de la división de los poderes en cuanto al acervo, de la custodia, de lo que es la memoria presente y la memoria de nuestro futuro inmediato, jugamos un papel importante allí. Ahora, la Oficina de Investigación Legislativa tiene como norte vincularse a los tres procesos que entendemos como el ámbito legislativo, que sería
el proceso prelegislativo, el proceso legislativo y el proceso postlegislativo. Antes de que hablemos de eso, quería hacer una acotación. Me parece bien interesante el tema sobre esta oficina y cuál es su misión y visión. Pero antes de tocar este tema, yo quería preguntarle a Rosario, para seguir ahondando con el tema de los archivos, ¿cómo se vincula el Archivo General de la Nación con los archivos regionales? O sea, ¿los archivos regionales tienen que ver algo con el Archivo General de la Nación? ¿Son entes autónomos cada uno o obedecen a una red patrimonial que resguarda la memoria? ¿Cómo es eso? Bueno, a nivel jurídico, la Ley Orgánica de la Administración Pública es la que le otorga al Archivo General de la Nación la competencia como ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Okay. Al ser ente rector del Sistema Nacional de Archivos, tiene, digamos, potestad sobre todos los archivos de toda la administración pública y sus expresiones, por supuesto, regionales. Así como todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo Regional, es decir, alcaldías y gobernaciones. Digamos, y ejerce una rectoría sobre ellos. Sin embargo, las gobernaciones y las alcaldías deben generar desde sus propias instituciones, desde sus consejos municipales o desde sus instancias de gobierno, la creación de los archivos históricos y de las leyes de archivos que resguardan eso. Entonces, hay algunas que ya las tienen históricamente, algunos estados que lo tienen tanto a nivel estatal como municipal, y otros que han ido en estos últimos 20 años hacia a la Constitución, y otros que están en este momento en proceso de constitución, primero de los instrumentos jurídicos legales para crear sus archivos históricos, y de ahí entonces a la constitución del archivo, que llamaría a que todas las instituciones que están alrededor de la gobernación o de esa alcaldía transfieran los fondos históricos a un solo espacio de resguardo que gestiona y administra. Vamos a ir a un corte, pero antes de ir a ese corte, yo quiero preguntarle una cosita a Rosario. ¿Y qué papel juegan el archivo, pues el ente, con respecto a los archivos privados? ¿Tiene alguna incidencia esta ley de archivos, esta ley administrativa, que yo tenga en mi casa unos archivos de unos papeles y yo los puedo manejar como me da la gana? ¿O eso está adecuado a una ley? ¿Te contesto ahorita o te contesto después? Me vas a contestar después, pero que ahorita vamos a hacer este corte y vamos con este tema de la agrupación venezolana Sentimiento Muerto, un tema bien contestatario, el sistema. Ya venimos. Volvemos. Estamos aquí gracias a la radio web de la Asamblea Radio y su programa Diálogos Bajo la Cúpula. Como les estaba diciendo, el día de hoy, 12 de junio, vamos a participar en el evento Archivos, Vigencia de los Archivos Hoy. Y le dejé una pregunta al aire a Rosario con respecto al papel de la institución de archivos con respecto al ámbito privado. ¿Qué pasa con los archivos privados? Bueno, en efecto, el Estado venezolano establece que hay dos tipos de archivos: los archivos públicos y los archivos privados. Los archivos privados quedan sujetos no bajo la ley de archivo, porque la ley de archivo no indica no instruye con profundidad sobre esto, pero sí, por supuesto, tienen que ceñirse a los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Cultura y en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural Venezolano, de salvaguardia y protección del patrimonio cultural venezolano, que sí establecen medidas que deben cumplir esos archivos históricos para la protección de ellos como patrimonio de la nación. Pero no hay un vacío legal, o sea, hay un vacío legal. Cultural. Se puede decir que sí, es más. Ya, digamos, el Archivo General de la Nación, en conjunto con toda la red de archivos, ha venido trabajando en una propuesta de ley
que viene a dar un salto a la que se aprobó en el año 2022 para hablar de lo que es, más allá del archivo propiamente, de la gestión documental. Y al hablar de gestión documental, introducir incluso un concepto que consideramos muy importante, que es el concepto de archivos privados de interés histórico. Ok. Porque hay archivos que sí son privados, que están, que ellos Hacia el tienen uso público de esos archivos privados. el interés público de esos archivos privados debería derivar Ajá. en algunas medidas que ellos tienen que Un tipo de garantizar como responsabilidad, ¿no? custodios, como custodios de ese patrimonio. Un caso, digamos, el principal o quizás el más conocido, los archivos eclesiásticos. Exacto. Que son archivos privados, pero que tienen un gran interés público porque digamos que antes de la creación del registro civil, Lo que ¿verdad? A había en finales la- del siglo XIX, todos los nacimientos de funciones, matrimonios, testamentos, todo se manejaba a través de la Los iglesia. Y archivos por lo eclesiásticos. tanto, la información que resguarda la iglesia, además de resguardar toda la información de la institución de la iglesia, resguardan información del ciudadano. Eso, por lo tanto, consideramos que es de interés público. Entonces, eso es, bueno, un próximo debate que esperamos dar aquí en la asamblea. Lo vamos a dar. Y ahora, Juan Ival, una preguntita para hablar un poco sobre el tema de la oficina general y sobre esta nueva gestión de la Asamblea Nacional de cara a lo que ha sucedido en estos 5 años. ¿Cómo ha sido la gestión legislativa en estos 5 años? Tú que manejas esos temas. ¿Cuántas leyes se han aprobado con respecto al periodo pasado? ¿No? El periodo pasado creo que solamente se aprobó una sola ley. ¿Y este periodo cuánto va? ¿Hacia dónde? ¿Hacia cuántas leyes va? ¿Qué leyes podemos destacar que se hayan aprobado? ¿Y qué proyectos hay todavía ahí que podemos destacar, que podemos hablar? No, en principio destacar que has señalado y has dado en el clavo. El volver a la vida pública, a Ajá. la institucionalidad, al hecho democrático, hay que destacarlo. Hubo un periodo en desacato, como sabemos, que podríamos decir que se legisló, se promulgó. Que no se legisló. No se legisló, se promulgó o tenía intención de legislarse para hacer una cantidad de daños quizás a la vida pública, ¿no? Ajá. Y bueno, se impidió por una cantidad de acciones estratégicas del Estado, de su conjunto de los poderes y la comunidad, el pueblo en sí mismo, ¿no? Que buscó mecanismos que están enmarcados en la Constitución y por ello he aquí hoy asumiendo retos, presentando logros, destacando la importancia de estar en vida democrática, para permitirnos asumir proyectos y retos como ya han señalado hoy. Hay una cantidad de trabajo por hacer. Y en ese periodo nefasto, por no decirlo de otra manera, hubo una irrupción. Y ahí sabemos cómo la institución, nuestro Poder Legislativo, estuvo ausente enormemente en cuanto a la vida pública. A la vida pública y sobre todo la actualidad que demanda en estos tiempos. Entonces la Asamblea Nacional no es que asumió el poder y retomó la restitución, restauró una cantidad de cosas de actividad política legislativa, sino que supo o ha sabido manejar estos tiempos históricos para decretar, promulgar leyes que estén de acuerdo a nuestra realidad, entendiendo que estamos inmersos en una cantidad de hechos irregulares, como las medidas coercitivas unilaterales, que someten las tensiones democráticas del país. Por ello la Asamblea Nacional aproximadamente lleva 82 leyes al momento, es decir, el periodo 2021 hasta lo que va de 2024. ¿Cuántas leyes me dijiste? 82 aprobadas. Y no es cualquier ley, es unas reformas Ajá. a unas leyes que, si bien es cierto, son constitucionales, digamos, se han surgido en este proceso revolucionario, tuvieron que ser revisadas y reformadas y actualizadas. Eso es una de las ventajas que se tiene el Poder Legislativo a la hora de que tiene de mira a mira, de cara a cara, de ojo a ojo y de sentido a sentido el pueblo venezolano por las demandas, por las exigencias y cuáles han sido los logros más exitosos, la paz. Es decir, entonces tenemos democracia y paz y con ello tú puedes legislar en aspecto económico, en aspecto social, en aspecto político, digamos, finanza, político, económico, cultural, y desde ahí tú tienes un panorama, por decirlo digamos, con toda la fuerza de la palabra,
extremadamente exitoso. Aníbal, y una preguntita, ¿y qué papel juega ahí la Dirección de Información Legislativa ya después de aprobar las leyes? Yo soy un venezolano, investigador, y necesito buscar unas leyes. ¿A dónde voy? Aquí en el Poder Legislativo. El papel que juega es clave, digamos, porque pasa por todos los procesos prelegislativos, donde todo el equipo de la oficina presta el apoyo técnico legislativo, y tanto en el conocimiento jurídico, en el conocimiento histórico, en tu caso, el conocimiento de análisis político, en el conocimiento de asesoría económica, en el conocimiento de políticas sociales, ¿no? Entonces, todos esos parámetros la dirección está desde el inicio de la promulgación o el inicio, digamos, de la iniciativa legislativa, como se llama, ¿no? Entonces luego llega el papel legislativo, donde una vez aprobada, pasada la primera discusión, segunda discusión, nosotros hacemos un monitoreo, un estudio permanente para medir el impacto que tendría la ley. Y luego viene, en mi caso, que es director de información legislativa, buscar la manera de transformar esa información legislativa a instrumentos más amigables en todos los formatos posibles para darle divulgación y promoción. Una cosa ahí que me interesa, porque ahí chocan los dos, porque creo que tienen esa misión, ¿no? Tanto la Dirección de Información Legislativa como el Archivo General. El tema de la digitalización, porque ese es un tema que garantiza al investigador la democratización de la información. ¿Cómo está el Archivo General de la Nación y cómo está el Poder Legislativo en tema de digitalización documental? Bueno, en el tema del archivo, y bueno, sabrá decir exactamente lo mismo, no es nada más digitalizar. Porque la digitalización es un paso entre el proyecto de democratización o de ir hacia el archivo digital. Gran parte o el gran esfuerzo es poder tener una plataforma, un sistema que te permita el registro, que te permita poder tener sistemas de búsqueda para poder llevar todo ese archivo que está en físico al digital y tener un sistema de recuperación de búsqueda y que te permita conectar a otros archivos e interoperar. Digamos, ahí está el gran reto. El Archivo General de la Nación ahorita está emprendiendo un proyecto, yo creo que vanguardia, que esperamos que se concrete de aquí bueno, esos son proyectos como de mediano o larga duración, sí, porque al ser, exacto, son complejos no solamente porque hay que contemplar todas las variables, todos los campos, todos los soportes, normas internacionales, protocolos que hay que cumplir para que realmente pueda tener la funcionalidad que queremos. Pero nada, estamos encaminados hacia allá, justamente hacia llevar al Archivo General de la Nación a un catálogo digital de consulta, para que la consulta ya no solamente sea presencial, que tiene la ventaja de que puede una persona que no está en Caracas, incluso que no está en el territorio nacional, consultar, y que también tiene algunas medidas de prevención del desgaste propio de la consulta en físico, de la documentación, protección del documento, de medidas de conservación. ¿Y en la Asamblea? Sí, hay nuestros archivos, por ejemplo, las gacetas oficiales, está el Servicio Autónomo de Imprenta y Gaceta Oficial. Ahí están publicadas, porque sabemos cuáles son los procesos legales para la hora de la promulgación de una ley. Luego reposan en el archivo histórico de nuestro Poder Legislativo, y allí a su vez nosotros en la Dirección de Información Legislativa buscamos los mecanismos, la metodología para transformar de gaceta a estos tipos de formatos, como ven acá, que son formatos de lectura de bolsillo, que específicamente hablan sobre la ley. ¿Y esto qué pasa? Que esto se llama, primero pasa por un registro de archivo digital nativo, para poder tener luego un proceso de llevarlo a la vida real, digamos, en un formato físico. Entonces se mantienen los dos espacios, la digitalización de los documentos desde lo nativo, cuando surge de esta temporalidad, es decir, las leyes nuevas, pero también pasa el problema de las leyes que han sido ya tienen cierto tiempo publicadas. Tú tienes que hacer proceso regresivo. Tienes que escanear, digitalizar y colocar a un buen resguardo y digamos, en un espacio público como la página de la Asamblea Nacional. Ahí reposan todo el directorio. Es decir, hay un instrumento que está obligado a la Asamblea a publicarlo, y nosotros igualmente así lo acatamos, como el índice 20 legislativo. Eso es un instrumento clave para entender las vigencias de las leyes venezolanas, el porcentaje de
de los instrumentos, digamos, que nosotros nos utilizamos para normalizar el Ajá. pacto social que nos damos y nos atrevemos, reposan en este instrumento. Los diarios de debate obviamente pasan por todo lo que es la discusión previa hacia la promulgación de una ley, que es como registro histórico, de consulta, y luego todos los mecanismos, todas las metodologías, todas las formas posibles en estos tiempos modernos, digamos, audiolibro, digitalización, inteligencia artificial, plataforma de registro, de consulta, para bien, digamos, tener a ese pueblo legislador una consulta inmediata, oportuna y eficaz. Bueno, es un tema bien interesante y que va a dar para otros programas, pero lamentándolo mucho, ya llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Quiero agradecer a la Junta Directiva nuevamente de la Asamblea Nacional y a su presidente Jorge Rodríguez, a su primer vicepresidente Pedro Infante y a la segunda vicepresidenta América Pérez por la posibilidad de realizar este programa, y en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana a su director José Perales y al equipo de la Dirección de Comunicación Ciudadana, en los controles Charles Bompar. Gracias, Charles. Nos despedimos agradeciendo a Rosario, agradeciendo a Juaníbal y agradeciendo a Antonio por su presencia, por este debate que ha sido muy interesante. Y bueno, será para la próxima semana y estamos viéndonos en un nuevo programa de Diálogo Bajo la Cúpula. Chao, hasta luego.